el concepto de polígonos. Los polígonos. Una curva cerrada, una curva cerrada de segmentos de rectas con los extremos en común. Estos extremos serán llamados vértices. Entonces, vamos a mencionar polígono más pequeño. Polígono más pequeño, el triángulo. 3 lados y 3 vértices. 3 vértices. Entonces, de una vez nos van a requerir un dibujo y haremos lo siguiente. Vamos a llamar a estos puntos vértices y llamemos a estos que están ahí lados. Entonces ahí tenemos un triángulo, 3 lados y 3 vértices. Estos son vértices y los blancos son lados. Normalmente los vértices, sin importar el orden que usted lo escriba, se nombran con letra mayúscula en el vértice exterior. También podríamos encontrarnos que estos de manera interna se le coloque así, y aquí dentro podemos utilizar letras del alfabeto griego: alfa, beta, zeta, omega o cualquier otro, o también suelen nombrársele como suelen nombrarse también con números arábigos 1, 2, 3 en la parte interior. Entonces, si yo fuera a escribir la distinta oferta de cómo puedo escribir los ángulos de dicho triángulo, lo podría hacer de la siguiente forma. Este signo se utiliza para ángulo. Yo puedo escribir el ángulo ABC, pero también dicho ángulo lo puedo escribir con la letra del medio, es decir, el ángulo B.
Y también lo puedo escribir con lo que nombré de manera interior. Es decir, que puedo hablar del ángulo phi. Ese que está ahí. Entonces, esos son los ángulos. Y ya el resto queda como modo de práctica. De los lados suelen nombrarse de la siguiente manera. Primero, el que esté opuesto a C mayúscula, este es el ángulo, se va abriendo de aquí a aquí, es el ángulo. El que esté opuesto con letra mayúscula, el que esté opuesto con letra minúscula. Entonces los lados del triángulo suelen nombrarse de la siguiente manera. Si escribo AB no es suficiente. Tenemos entonces que poner este segmento por la descripción arriba y luego de esa parte, entonces recordar que también puede ser nombrado de la siguiente manera. El lado, por ejemplo, AB, C minúscula. El lado AC, empezar su segmento de recta de arriba, es un segmento de recta, limitado a los extremos, y entonces si esto es AC, se refiere a esto, eso es B. Y el lado también, BC, segmento de recta arriba, es parecido. Bueno, si podemos borrar esto. Vamos y lo paramos. Quedamos que esto es B. Quedamos BC. BC tiene la A en medio. Tenemos la A. Vamos a intentar borrar y reconstruir. No me gusta generar sensaciones. Aquí quedamos que va una A. Y ahora cambiamos a amarillo. Para recordar que ahí va una C mayúscula. Regresamos a color blanco y continuamos. Entonces ahí están los lados, ahí están los ángulos, es decir, esos son lados y estos son ángulos. Los ángulos son estos. Los ángulos de dicho triángulo, ángulos, entonces aquí irá la clasificación. De los triángulos. Según los elementos del triángulo, según los elementos del triángulo, esto se clasifica según sus lados. Miren que ahora vamos con el primer polígono, que es el triángulo, pero lo importante es dar todos los datos. Entonces tenemos, según sus lados, triángulo equilátero. Triángulo equilátero, triángulo triángulo equilátero, isósceles,
y el otro es el escaleno. Entonces, ¿qué tenemos con estos jóvenes? Lo siguiente: todos sus lados iguales, al menos dos de sus, al menos dos de sus lados iguales. Y el escaleno, todos sus lados diferentes. Evidentemente que estamos esperando un dibujo de cada uno, ¿no? Entonces, si el primero dice equilátero, debo pensar en un triángulo con esa característica. Entonces raya a los lados y L1, L2, ese es L3, L2, el número de rayas que le hice, este es L3, pero el número de rayas que hice, L3. Entonces, la multiplicación algebraica es que L1 es igual a L2 y L2 es igual a L3, y por consecuencia lo mismo. Entonces, este tipo de pizarra, ¿no?, me da el permiso de mover por cuando yo desee. Por ejemplo, vamos a clasificar 1, 2, 3, para que el ejemplo 2, el isósceles, lo veamos como algo así. Isósceles. A lo conservador, L1, L2, L3, L1, L2, L3. Propiedad algebraica: L1 igual a L2. Y esto diferente de L3. Ejemplo 3. El escaleno. Lo dejaré así medio garabateado para que parezca matemático. El escaleno no hay que hacer mucho alarde. Ahí tenemos. Borremos un poquito para que se vea bien. Y entonces escribimos L1, L2, L3. Y entonces bien, entonces estamos por aquí y con establecer que en ese ángulo que L1 es diferente a L2 y L2 es diferente a L3, eso lo hace escaleno. Entonces ahí tenemos la clasificación de los triángulos según los lados. Tema muy elegante. Ahora hablaremos de clasificación según sus ángulos de los triángulos, la clasificación de los triángulos según sus ángulos. Entonces, vamos a tener un triángulo acutángulo, ángulos agudos. Ángulos agudos, y en lo que ustedes revisan, según, ¿verdad?,
los ángulos del triángulo. Entonces, ángulos agudos o ángulo agudo, un ángulo agudo en el sistema sexagesimal base 60, la observación es que mide menos de 90 grados. Piensa en una L mayúscula, eso es 90 grados, que se forma ahí en la base y la altura, en una L mayúscula, eso es 90 grados. Entonces, tenemos un segundo, que es el triángulo rectángulo, es decir, uno de sus ángulos mide 90 grados y por eso es recto. Por eso el ángulo es rectángulo, porque tiene un ángulo recto. Y luego tenemos el triángulo obtusal. Vamos a borrar esto, me ha estado bien bonito. El triángulo obtusal. Es decir, uno de sus ángulos, mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Entonces 90 es una L y 180 grados es una línea recta, pero con un punto ahí llamado vértice. Entonces dos segmentos rectos o rayos que apuntan en direcciones diferentes. Vamos a hacer otro ejemplo. Aquí debajo vamos a dar un amarillo. Para el 1, que es un triángulo acutángulo, este. Entonces, usted tiene el lado ángulo A, ángulo B y ángulo C. La garantía es que el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C menores. Esto es menor que, ¿verdad? Menor que 90 grados. Esa es la promesa. Que los tres ángulos miden menos de 90 grados. En otro libro que dice que mide más de 0, también tienen que tomarlo en cuenta. Más de 0 es menos de 90. 2. Triángulo rectángulo. Así, y aquí tiene, donde se forma ese cuadrito, hay el 90 grados. Entonces, si usted dice que esto es A, dice que esto es B, y dice que esto es C, el ángulo B mide 90 grados. Y el caso 3, entonces tenemos el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, pues el ángulo B es mayor que 90 grados. Mayor que 90 grados. Esa es una promesa cumplida. El video lo vamos a dividir en dos partes.
Y ahora voy a hablarle de la clasificación de los cuadriláteros. El nombre genérico es los cuadriláteros. Todo polígono de la segunda clasificación, todo polígono que posee 4 lados y 4 vértices. 4 lados y 4 vértices. Hago esta acotación porque en gráfica de matemática discreta tú podrías tener hasta un vértice aislado y es parte del polígono. Entonces, para hacer esto. Entonces, aquí, como le dije, vamos a hacer un extenso, pero vamos a clasificar. Amarillito, vamos rojo, ustedes. Vámonos con amarillo. Tenemos el cuadrilátero llamado cuadrado. Tenemos el llamado rectángulo, pero no es un triángulo. Es un cuadrilátero de 4 lados, donde se unen los lados opuestos, forman 90 grados, y ese es un argumento que por decimos rectángulo. Entonces tenemos rombo, tenemos el romboide, tenemos el trapecio y tenemos el trapezoide. La riqueza de la matemática es tantos argumentos disponibles que vemos que el mundo se comporta, y el universo, si se quiere, con estas definiciones que damos. Entonces, uno va a hacer pequeñas pinceladas, 4 lados iguales. En otro libro ampliaríamos más. Por ejemplo, usted lo dibuja así, ya vemos que no están del mismo tamaño. Vamos a intentar. Me gusta la matemática más avanzada. Sacamos de aquí para. Pero, como le digo, si fuera modo croquis, o sea, algo que se parece, basta con que usted especifique lo siguiente. Si este lado es L1, este es L2, este es L3 y este es L4, vamos a hacer un poquito. Son 4 romanos y nombré con números romanos los lados. Entonces, ya hacen así para que vean esos lados. Basta que usted especifique que el L1 es igual a L2, igual a L3, igual a L4, y ya ahí usted tiene lo que es el cuadrado. Esa es la propiedad que tiene que cumplir. Luego, si tenemos un rectángulo, entonces lo que tenemos es una figura parecido al pizarrón, parecido al techo de nuestra casa, parecido al piso de mucho uso. Y entonces esos cuadritos que están ahí significa que miden 90 grados. Es la única condición que tenemos. Entonces el rombo, te preguntaba qué con esto, parece un cuadrado, pero es que si este es el horizonte, los puntos de apoyo, entonces él tiene el compromiso de apoyarse en un vértice, mientras que el cuadrado que tenemos ahí, vemos que se apoya, el cuadrado se apoya en un segmento, en un lado. El romboide, ¿qué diferencia tiene? Parecido a una chichigua, que estos dos lados no son del mismo tamaño que los lados de arriba, y por eso son romboides.
exagerarlo un poquito. Y ahí usted tiene la cosa del trapecio, lo voy a dibujar con su número, de hecho le voy a poner los números dentro, de referencia, porque a veces uno puede estar viendo un video y no tener sonido, y por la nomenclatura que se le pone a la figura, uno sabe de qué se está hablando. El trapecio tiene esta forma. Ese es un trapecio. Dos bases de tamaño diferente y las iguales no son paralelas y estas son paralelas. Y el trapezoide es una deformación de un trapecio. Ahí es un trapezoide. Ahí. Borremos y hagamos de un solo paso. Este lado puede ser así, la base un poquito más pequeña y solo un lado. Le dije que le íbamos a colocar números para que usted pueda identificar quién es quién. Por ejemplo, este es el 6, este es el 5, este es el 1, este es el 3, este es el 4, y ya usted entonces con eso se seguía. Entonces, prácticamente no nos da tiempo para más. Ya miraremos en otro video también las áreas y el perímetro de dicha figura. Así que queda pendiente los polígonos de quinto lado en adelante.